Papito Dios les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Grande es su amor, infinita su misericordia para su pueblo y su iglesia aquí en la tierra. Su palabra en este momento voy a estar compartiendo en su misericordia. Abramos la Biblia en Mateo, capítulo 26, versículo 69. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo y bendito Espíritu. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre bendito que esté en los cielos, Padre creador del universo, su palabra es espíritu, su palabra es vida para nuestras almas, para nuestros corazones aquí en la tierra. Bendito Padre, ayúdenos cada día más a ser hacedores, practicantes de su palabra, con su santo y bendito Espíritu divino en misericordia. Y háblenos, Padre, háblenos a nuestras vidas, háblenos a nuestros corazones con su santo y bendito Espíritu divino. No regrese vacía su bendita palabra, haga lo que ella quiera dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, Padre mío, en el nombre que sobre todo nombre y todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo, quien vive y reina. Amén. Su palabra bendita, la negación de Pedro. Meditemos y reflexionemos acerca de Pedro. ¿Quién era Pedro? Dice su palabra bendita que él fue pescador. Cuando el Señor Jesucristo le llamó, él estaba, dice, pescando. Ese era su trabajo, ese era el oficio de él. El Señor Jesucristo le miró y le dijo: ven, sígueme a Pedro. Y la palabra de nuestro Padre nos habla que dice que él, dejando todo, al instante le siguió a nuestro Señor Jesucristo. No le importó lo que él estaba haciendo aquí en esta tierra, no le importó su trabajo físico, material de este mundo, sino que le importó el trabajo espiritual para el reino de los cielos. Dice que él dejó todo y le siguió a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, bendito la palabra de nuestro Padre. Y dice el Señor Jesucristo: yo te haré pescadores de hombres. Su palabra nos habla para reflexionar, para meditar, para practicar, que es por encima de todo y de todo de este mundo, es la práctica, es la vivencia de la palabra de nuestro Padre Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros, personal, individual, es esta vivencia de la palabra dentro de nuestros corazones, siendo hacedores para buen testimonio, para buen ejemplo de todo ser humano aquí en la tierra.
Pasemos un momento su palabra bendita a Mateo, capítulo 16, el versículo 13, que nos habla nuestro Padre Dios. Dice la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Meditemos en esta palabra. El Señor Jesucristo les hace una pregunta a todos. ¿Quién era Él? Ellos tenían conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo. Las personas que estaban atrás de Él tenían seguridad de que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de nuestro Padre Dios. Reflexionemos en esa palabra. ¿Tenían entendimiento o estaban siguiendo por seguir? ¿O estaban siguiendo por comodidad de ellos? ¿O qué manera tenían de seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué seguían atrás del Señor Jesucristo? ¿O es como le decían ustedes, me siguen no por el pan que es para vida eterna, sino por el pan que perece aquí, porque les doy de comer o porque son sanados de las enfermedades? ¿Por qué le seguían a nuestro Señor Jesucristo? Sin entender que era el Hijo del Dios vivo, porque aquí la palabra nos habla y nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí reflexionemos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. ¿Por qué le dice así? Porque dice, no te reveló carne ni sangre. ¿Quién le reveló a Pedro que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, era el Hijo del Dios viviente? ¿Quién le reveló? Dice, mi Padre que esté en los cielos, le dice el Señor Jesucristo. Mi Padre, el Dios Altísimo, el Todopoderoso, Él le reveló a Pedro que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Una revelación divina a su vida que confesó con su boca y entendió que era nuestro Señor Jesucristo, el Altísimo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios Creador del universo que no tiene límites. Porque aquí le habla, no dice, no es esto de carne ni sangre. Y aquí que le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también le habla, a ti te doy las llaves del reino, para que todo lo que atares aquí en la tierra sea atado en los cielos. De igual forma, todo lo que desatares aquí en la tierra también será desatado en los cielos. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro
¿Qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Que Él va a ser el fundador de la iglesia, que sobre Él va a comenzar la obra aquí en la tierra. Él va a ser la iglesia, con Él va a principiar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso fue lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que va a ser instrumento en sus manos, que va a ser útil para bendición aquí en la tierra, para testimonio, para llevar fruto, para el reino de los cielos. Eso es lo que estaba hablando a Pedro. Revelación divina de nuestro Padre Dios. Eso nos debe importar en este tiempo, que todo sea de nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas, en las congregaciones, en los siervos, en las siervas, aquí en la tierra. Debe ser la voluntad de nuestro Padre Dios. Para esto estás elegido, para esto estás elegida, para esto son ustedes, para este trabajo aquí en la tierra, siendo la voluntad de nuestro Padre, como está escrito, como le habla a Pedro. Es la palabra de nuestro Padre. Pero pasemos un momento a continuación del 16 mismo al 21 versículo. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Le dice Pedro al Señor Jesucristo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, el Señor Jesucristo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Meditemos y reflexionemos. Aquí una revelación divina, y aquí viene una actuación maligna. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? ¿Qué estaba aconteciendo con Pedro? Que al mismo tiempo tiene su actuación una revelación divina de nuestro Padre, y después viene a ser instrumento del diablo. ¿Qué acontecía con él? ¿Por qué tenía esas actuaciones? Porque él era espontáneo en las actuaciones, en el hablar. Era con prisa humana de él, mental de él. Eso era lo que estaba aconteciendo con Pedro. Pero acá no era humano, acá era divina la revelación. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero acá ya viene y dice que le toma a nuestro Señor Jesucristo aparte y le comienza a reconvenirle, a decirle: en ninguna manera esto te acontezca. Esto no puede sucederte. No puede pasar esto. Y el Señor Jesucristo le enfrenta diciéndole: apártate delante de mí, Satanás. Le dice a Pedro. ¿Qué estaba Satanás utilizando la boca de Pedro para que le hable al Señor Jesucristo? Pedro estaba siendo instrumento del diablo. Pedro estaba siendo instrumento de Satanás. Estaba él poniendo la mirada aquí en las cosas de este mundo, y no estaba poniendo en las cosas de arriba donde está Cristo.
Estaba mirando en las cosas terrenales, temporales, materiales de aquí, de este mundo, Pedro. Y así sucede y acontece con cuántas personas llamadas cristianas evangélicas que son instrumentos del diablo aquí en la tierra. ¿Por qué esto acontece? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando él caminaba con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. No estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo aquí en la tierra, es cuando dijo el Señor Jesucristo, les ordenó el Señor Jesucristo que se quedasen en Jerusalén todos juntos para que reciban la llenura del Espíritu Santo, porque para evitar estas actuaciones, para evitar ser instrumentos del diablo, tienen y tenemos que estar llenos y bien llenos del Espíritu Santo de nuestro Padre, corriendo ríos de agua viva, despiertos espirituales. Y Pedro no vivía en el Espíritu. Pedro no andaba en el Espíritu. Pedro no permanecía en el Espíritu y tenía sus actuaciones espontáneas en su humanidad, en su carnalidad. Por eso es lo que acontecía todas estas cosas. Porque pasemos un momento a Hechos. ¿Qué le dice? ¿Qué les dice nuestro Padre Dios en Hechos? ¿Cómo les ordena a su iglesia? ¿Cómo les habla para que ellos reciban poder aquí en la tierra? Que solamente así, llenos del Espíritu Santo y bien llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de nuestro Padre, serán testigos aquí en la tierra, serán ejemplo, serán testimonio. Aquí dice la palabra en Hechos, capítulo 1, el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, para que el Espíritu Santo, bendito Espíritu de nuestro Padre, que está hoy en actualidad aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo era necesario irse al reino de los cielos para enviar al Espíritu Santo, para que reciba su iglesia, para que reciba sus hijos, para que reciba su pueblo personal, individual, sean moradas del Espíritu Santo aquí en la tierra, para el trabajo, para el reino de los cielos, para la salvación de las almas, para la vida eterna. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos hacer el trabajo con temor y temblor y reverencia delante de nuestro Padre que está en los cielos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada aquí en la tierra. Siempre estamos pecando, siempre está la abominación delante de nuestro Padre, siempre está siendo instrumentos del diablo, siendo instrumentos de Satanás. Porque le dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ahí sí entonces y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí sí vas a hablar la palabra con verdad, vas a predicar la palabra con verdad. No vas a quitar nada de la palabra, ni vas a añadir nada de la palabra, sino vas a hacer la palabra aquí en la tierra, realmente, verdaderamente, hacedores, practicantes de la palabra y predicadores de la palabra. Ahí sí, ahí Pedro, ahí comienza su ministerio, ahí sí, un siervo del Altísimo,
un siervo del Dios viviente, porque aquí le dice nuestro Señor Jesucristo: quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Ahí reflexionemos. Son las personas que tienen la palabra de nuestro Padre, llamados cristianos evangélicos, son instrumentos del diablo cuando no están llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no está morando en sus vidas, cuando el Espíritu Santo no tiene sujetada y aplastada y bien muerta al pecado nuestra carne, no está siendo utilizado del diablo. Porque aquí con claridad le habla nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Porque Pedro estaba puesto la mirada aquí, le dijo, en lo terrenal. ¿Cuántas de las personas cristianas evangélicas en toda la tierra, su mirada está aquí en la tierra, su mirada está en las cosas materiales, terrenales de este mundo, su corazón todo está entregado aquí en este mundo? Porque no tienen al Espíritu Santo, porque no están llenos del Espíritu Santo. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, la mirada está arriba. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Allá está toda la mirada del siervo, de la sierva, de nuestro Padre Dios aquí en la tierra arriba. Porque nuestro Señor Jesucristo, por ese motivo, le exhortó a Pedro por la mirada terrenal, material de este mundo. Y ahora pasemos la palabra en este momento, en Mateo mismo, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? El versículo 26, el capítulo 26, el versículo 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron contado, dice el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, miren lo que dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí nuevamente Pedro, con ligereza, abriendo su boca, espontáneo hablando, no medita Pedro 1, 2, 3 veces para responder, sino que espontáneo nuevamente, actuando. Le dice el Señor Jesucristo que va a ser herido el pastor de las ovejas y van a ser dispersas las ovejas. Pero ¿qué le dice? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos te dejen, todos se aparten de ti, todos se escandalicen de ti, yo no, le dice Pedro, yo no te voy a dejar, no me voy a escandalizar de ti, no me voy a apartar de ti, voy a permanecer contigo, voy a seguir a ti. Es la ligereza
de la confesión de Pedro. ¿Cuántas personas hacen esos votos aquí en la tierra en agradar a nuestro Señor Jesucristo, en servir a nuestro Señor Jesucristo, en obedecerle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas de esas personas, aún en las oraciones, cuántos por miles que confiesan, contigo voy a estar, a ti te voy a servir, no te voy a dejar, no te voy a negar, Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ellos han hablado y siguen hablando aún falsamente de labios para afuera, diciendo que siguen al Señor Jesucristo o que están con el Señor Jesucristo, que le van a agradar al Señor Jesucristo? ¿Cuántos hablan así apresuradamente? Porque aquí nuevamente habla en su yo, en su humanidad, en su carnalidad, Pedro. Recordemos que él no estaba todavía lleno del Espíritu Santo, Pedro. Entonces es las confesiones espontáneas que él confiesa. No reflexiona. Cuando está lleno del Espíritu Santo, hay una reflexión para contestar, guiados del Espíritu Santo. Aquí nuevamente le dice Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, dice aquí, dice nunca. Así hay cuantas personas, nunca voy a practicar el pecado, nunca te voy a dejar, nunca voy a apartarme de ti, nunca voy a hacer esto, nunca voy a tener amistad con el mundo. Así hay cuantas personas que viven en la tierra confesando humanamente, físicamente, carnalmente, apresuradamente, haciendo votos delante del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ellos han vivido y viven así aquí en la tierra? Igualitos como Pedro. Jesús le asegura y le dice, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, porque el Señor Jesucristo sabía todo de Pedro y él conocía lo que iba a acontecer con Pedro, lo que iba a negarle al Señor Jesucristo. No era verdad. Lo que Pedro le estaba confesando no era verdad, era mentira lo que salía por la boca de Pedro. Y así hay cuantos mentirosos por miles de miles aquí en la tierra que son mentirosos, que salen por su boca mentiras, aún de la palabra de nuestro Padre salen mentiras, engaños, apresuradamente, en lo humano, en lo físico, en lo carnal. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, escuchemos lo que dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos también dijeron lo mismo. Como Pedro aseguró, confesó, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Voy a morir contigo, no te negaré. ¿Por qué habló Pedro así? ¿Por qué confesó así al Señor Jesucristo? No estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba hablando humano, físico, carnal, aquí en la tierra. Pedro aún no estaba con el Espíritu Santo. Por eso tenía estas confesiones. Por eso él hablaba al Señor Jesucristo de esa forma. Por eso fue instrumento del diablo. Por eso le está hablando aquí. Todos que tengan vergüenza de ti, Señor Jesucristo, yo no. Todos te dejen, pero yo no. Yo, aunque sea tengo que morir necesario,
No, dice, no te dejaré. No te abandonaré, Señor Jesucristo. Y no solamente es el negar a nuestro Señor Jesucristo con los hechos, con la forma de vida aquí en la tierra, con la manera de hablar, de actuar aquí en la tierra. De muchas formas se puede estar negando al Señor Jesucristo. De muchas maneras, viviendo la corriente del mundo, estoy negando a mi Señor Jesucristo. Sin practicar la palabra de Dios, estoy negando a mi Señor Jesucristo. Sin ser hacedor de la palabra de Dios, estoy negando a mi Señor Jesucristo. Negando a mi Señor Jesucristo estoy. Porque Él dice, necesario morir contigo. Y aseguró Pedro una y otra vez. Y meditemos. Pedro dice, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro acaba de confesar que va a morir con el Señor Jesucristo juntos. Y meditemos acá la palabra de nuestro Padre, lo que acaba de hacer Pedro. Lo que acontece con Pedro. Reflexionemos cuando vienen las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los sufrimientos, cuando ya viene lo duro, lo difícil. Ahí se entiende quién es el Hijo del Dios Todopoderoso, quién es la hija del Dios viviente. Ahí se puede reconocer quién es el pueblo de nuestro Padre. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, el pueblo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, los siervos, las siervas de nuestro Padre que están llenos del Espíritu Santo, no cambian por nada ni por nadie de este mundo, no dejan, no se apartan, no debilitan, no desmayan, no se atemorizan, no se angustian, no se desesperan, no, permanecen fiel, permanecen firmes en el camino, valientes, firmes. Así sea lo que sea, la situación, la dificultad. Pero aquí Pedro, y aconteció con el Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba arrestado. Y él dice que le seguía de lejos. No estaba juntos con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos viven en la tierra siguiendo de lejos? Caminando de lejos. Sin entender, sin comprender la vivencia, el camino verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos viven así en la tierra? Reflexionemos. A una distancia, dice Pedro, le seguía a nuestro Señor Jesucristo cuando él ya estaba arrestado. No estaba igual. Él le prometió hasta morir con el Señor Jesucristo. Ya llega el problema, la dificultad. Ahí ya le abandonó al Señor Jesucristo. Ahora estaba de lejos andando tras del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Padre.
Saliendo, dice él, a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Por qué actuó Pedro de esa forma? No le conozco a este hombre. Segunda vez que le niega a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro vivía con él, caminaba con él, dormía con él, comía con él, permanecía con nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, él estaba con el Señor Jesucristo. Él andaba con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos acontece esta vida por miles de miles aquí en la tierra que no conocen al Señor Jesucristo, teniendo la palabra de nuestro Padre en las manos? ¿Cuántos no saben? ¿Cuántos niegan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen: no le conozco? Con sus formas de vida, con sus maneras de hablar, de actuar aquí en la tierra. ¿Cuántos no le conocen al Señor Jesucristo? ¿Cuántos niegan al Señor Jesucristo? Pedro 2 veces va: no sé quién es él, con juramento, jurando. Cuando la palabra dice: no juréis por nada, el sí es sí y el no es no, del pueblo, de la iglesia, de nuestro Padre. No conozco al hombre, le dijo Pedro nuevamente. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera de hablar del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, es distinta, es diferente. Aquí le dicen a Pedro, porque él andaba con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se acobardó, se atemorizó. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Por qué hizo estas confesiones al Señor Jesucristo, que va a ser fiel hasta la muerte? Y no aconteció, y no cumplió. ¿Por qué aconteció eso con Pedro? No hay cuantos seres humanos así, lleno de la tierra de infidelidad a nuestro Padre, porque viven en la corriente del mundo, en amistad con el mundo, porque no son hacedores de la palabra, porque no son practicantes de la palabra. ¿Cuántos hay así, infieles? Entonces, dice, la manera de hablar te descubre. Y él seguía negando al Señor Jesucristo. No aceptaba que él le conocía al Señor Jesucristo, que él estaba con el Señor Jesucristo. Pedro no aceptaba eso. Hay cuantos que tienen vergüenza del Evangelio. Escrito está la palabra de nuestro Padre: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas, para la vida eterna. Y hay cantidades de seres humanos en la tierra que se avergüenzan del Evangelio, que se avergüenzan de llamar pecado pecado, que se avergüenzan de donde quiera decirse hijo de Dios, siervo de Dios. Tienen vergüenza porque no son moradas del Espíritu Santo de Dios, porque no son habitaciones, templos del Dios Altísimo. Por eso se avergüenzan del Evangelio y son vergüenza del Evangelio.
¿Cuántos de ellos? Y él seguía afirmando que no le conocía al Señor Jesucristo. Pedro mentiroso, Pedro falso. ¿Qué acontecía con Pedro? Todo esto es la palabra para bien de nuestras almas, para meditar lo que ha acontecido. Y dice la misma palabra para que no hagamos nosotros igual. Pedro en ese momento no tenía el Espíritu Santo. Cuando la persona no tiene al Espíritu Santo, siempre vive en pecado, en mentiras, en engaños, jurando, engañando, cuando las personas no están llenas del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no es el que está él obrando, manifestando, lleno en todo el ser del ser humano, ahí vienen todas estas malas actuaciones de jurar, de negar, de mentir fácilmente, muchas veces sin entender ni comprender, sin saber ni conocer, pero hablando la mentira como que fuera verdad, con la palabra de nuestro Padre, cosas mentirosas como que fuera verdad. Es cuando no están llenos del Espíritu Santo, de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Entonces, dice, él comenzó a maldecir Pedro y a jurar otra vez: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces le negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo, que vivía con él, andaba con él, comía con él, todo hacía con él, Señor Jesucristo. 3 veces le negó. Y dice, con maldición, ¿qué estaba pasando con Pedro? ¿Qué acontecía con él? No conozco al hombre, dice, maldición, a jurar que no conoce al Señor Jesucristo. Él no sabe quién es. ¿Cuántas vidas viven así, de esta forma? Con su forma de vida aquí en la tierra, con su manera de hablar, con sus testimonios, con sus ejemplos aquí en la tierra. ¿Cuántos niegan al Señor Jesucristo con sus falsos testimonios? Falsos pastores, falsos maestros, engañadores, mentirosos niegan al Señor Jesucristo porque no tienen una vivencia en sus corazones, en sus almas internos, porque no son morada, nuevamente les repito, del Espíritu Santo de nuestro Padre. ¿Cuántos viven asegurando? No conozco de santidad, no sé de santidad, no sé de pureza, no sé de nada, solamente sé que nuestro Padre es amor y gracia y sigo pecando. ¿Cuántos viven así en la tierra? Sin reflexionar en la palabra, sin practicar la palabra, espontáneamente hablando, de labios para afuera, apresuradamente haciendo confesiones aquí en la tierra y sin cumplir a nuestro Padre. ¿Cuántos han hecho esos votos? ¿Cuántos? Dice, si no vas a cumplir, no hagas nada de ofrecer a nuestro Padre si no vas a cumplir. Y dice que cuando el momento dijo, no conozco al hombre, dice que ese momento cantó el gallo. Y el Señor Jesucristo ya le advirtió, advertido, prevenido, hablado
de parte del Señor Jesucristo. Y acontece esto con Pedro. Ya le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar, Pedro. Es que nuestro Señor Jesucristo sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Él sabe nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Él lo sabe todo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a esconder la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? No existe lugar. Si estás en la tierra y estás, si estás en el cielo y estás, debajo de la tierra y estás, pues nuestro Padre es en todo el universo. Y le advirtió el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro dijo que va a morir con él. Y aquí acontece que le niega 3 veces. Cuanto nuestro Padre en misericordia, Él avisa, habla, previene, muestra las cosas para que el hombre rectifique, aún de la mala manera de andar aquí en la tierra, la mala manera de vivir aquí en la tierra. Todo le previene que tiene que rectificar su vida, que tiene que llenarse del Espíritu Santo para no practicar el pecado deliberadamente. Nuestro Señor Jesucristo advierte, revela, previene, avisa con su santo bendito Espíritu Divino para que no tengan excusa delante de nuestro Padre, para que no digan inocente soy. Si esta palabra bendita dice que tiene que ser predicada a todos aquí en la tierra, para que nadie tenga excusa delante de nuestro Padre. Y no deliberadamente lo haga. Aquí Pedro deliberadamente actuó. No meditó ni reflexionó en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así hay cuantas personas por miles no meditan ni reflexionan en la palabra que está escrito para vivir y practicarla aquí en la tierra todos los días de nuestra vida. No reflexionan, no meditan, no piensan. Entonces Pedro dice, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho ya cuando consumió el pecado de negar a nuestro Señor Jesucristo. Recién se acuerda Pedro que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recién se acuerda Pedro, siendo advertido lo que iba a hacer Pedro, y recién se acuerda él lo que acontece, lo que sucede, las cosas. Esta palabra es de reflexión para cada uno de nosotros, para no apresurar con nuestras lenguas, porque la boca habla, la lengua habla cuántas cosas. El hablar del Hijo de Dios es con verdad. Solamente verdad, dice, no hables mentiras, habla verdad con tu prójimo. El sí, hazlo sí, el no, hazlo no. Porque es mentira esto. Y saliendo fuera, lloró amargamente Pedro. Aquí meditemos un arrepentimiento verdadero de Pedro, una humillación verdadera de Pedro, que reconoció realmente su actuación mala que hizo con el Señor Jesucristo, pero de corazón, de alma, de espíritu, porque
porque dice que él lloró amargamente por haber acontecido todo esto, negando al Señor Jesucristo. Este arrepentimiento viene solamente con el Espíritu Santo de nuestro Padre. Él es quien toca los corazones. Él es quien obra en los corazones. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio a la humanidad. Él es el que redarguye de pecado, de justicia, de juicio. El bendito Espíritu Santo, para un verdadero arrepentimiento, una verdadera humillación delante de nuestro Padre. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Hoy en la actualidad, con diligencia, una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, con arrepentimiento verdadero, con lamento, amargamente, doliendo el corazón y el alma por fallar al Señor Jesucristo, por pecar contra el Señor Jesucristo, por negar al Señor Jesucristo. Una realidad, una verdad. Esas humillaciones, esas es lo que quiere nuestro Padre. Que los seres humanos hagan delante de Él, realmente, verdaderamente. Porque cuando hay ese arrepentimiento, ahí viene el cambio. Nuestro Padre dice, un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Jamás desprecia a nuestro Padre cuando está humillado, contristado en su corazón, realmente reconociendo la mala actuación de vida delante del Señor Jesucristo, la mala forma de camino que lleva delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que sirve, eso es lo que vale, pero para no volver a practicar el pecado deliberadamente. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a la prostituta, a la adúltera? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Vete, ni yo te condeno, pero no vuelvas a tocar el pecado. No vuelvas a hacer el pecado. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y haya acontecido lo que haya acontecido, ya está acontecido. Pero dice, de aquí cuenta tu vida, de aquí cuenta nuestras vidas. El arrepentimiento, la humillación delante de nuestro Padre, el reconocer, el ser valientes y decir sí, en verdad, no vivo rectamente delante de mi Padre que está en los cielos. No soy realmente hijo ni hija del Altísimo, porque vivo practicando el pecado, vivo mintiendo, vivo engañando, vivo negando al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Porque esto aconteció con Pedro. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, cuando el bendito Espíritu vino sobre él, totalmente fue otro Pedro. Ya no era el mismo Pedro. Ya no es el Pedro que le va a decir, cuidado, te acontezca, Señor Jesucristo, esto. Ya no era el mismo Pedro que dijo, voy a morir contigo. Ya no, ya se acabó ese Pedro. Ahora fue el nuevo Pedro, lleno del Espíritu Santo, con una doble unción del Espíritu Santo, porque Él es el que comienza la iglesia. Pedro, Él dice el primer discurso, la primera prédica a través de Pedro, porque fue ya otro Pedro. Este Pedro sí, lleno del Espíritu Santo, de bendición, de testimonio, de ejemplo. Dice, cuando él hablaba, predicaba o
repetían por miles, llenos del Espíritu Santo por miles. Está escrita la palabra de nuestro Padre. Totalmente fue transformado Pedro. ¿Por qué recibió esa transformación Pedro? Por el arrepentimiento verdadero, la humillación real verdadera delante de nuestro Padre, que Él no desprecia a nadie. Él ama las almas y no quiere que se pierdan, sino que tengan salvación, que tengan vida eterna. Es la palabra de nuestro Padre, una reflexión de la palabra. Meditar la palabra. Esto hizo Pedro, pero ahora ya se acabó ese Pedro. Ahora este Pedro, siervo del Altísimo, lleno del Espíritu Santo, con el poder de lo alto, donde quiera, para testimonio, ejemplo, aquí en la tierra. Esa es la palabra que mi Padre me ha permitido compartirles, que reflexionemos y meditemos y seamos hacedores de la palabra y seamos tardos de habla, prontos de oír a nuestro Padre, la voz de nuestro Padre. Hay que escucharle pronto, pero tardos de habla, prudentes tardos de habla, una y otra vez, reflexionando, meditando en nuestro Padre con el bendito Espíritu, para que salga una palabra por nuestra boca, porque la palabra de nuestro Padre nos dice que de toda palabra que salga por nuestra boca vamos a dar cuentas a nuestro Padre Dios. Y aquí está el ejemplo del nuevo Pedro, lleno del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva, instrumento de nuestro Padre. A través con el primerito fue la iglesia, porque dijo el Señor Jesucristo: sobre ti edificaré mi iglesia. Ese Pedro, hijo del Dios Todopoderoso, y que Papá Dios les bendiga y les guarde y les cuide y les proteja, y sea el mismo con su bendito Espíritu obrando en sus corazones, obrando en sus vidas, obrando en sus almas, abriendo sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, sus entendimientos espirituales, porque este camino es espiritual. Esto no es carnal, esto no es mental, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto no es con fuerzas humanas físicas, esto es con el poder de su Santo Espíritu Divino, personal, individual, la iglesia, siervos, siervas, todos aquí en la tierra. Tenemos que vivir y andar y permanecer llenos, bien llenos y bien llenos del Espíritu Santo de nuestro Padre Dios Altísimo. Amén.